Verdadero gusto contar con su asistencia para este 23º evento de divulgación gratuita con la conferencia Criterios Jurisprudenciales Relevantes en materia de responsabilidades de los servidores públicos, a cargo del maestro Rafael Coello Cetina, secretario general de Acuerdos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a quien agradecemos infinitamente su generosidad por compartir su tiempo y conocimientos para con nosotros. Le enviamos un cordial saludo a todas las personas que integran nuestro grupo de WhatsApp, ya que son el alma y el corazón de la siempre creciente comunidad de Derecho Disciplinario MX. Un grupo conformado por operadores del régimen disciplinario, especialistas, doctrinarios y personas interesadas en esta importante rama del derecho. Se les recuerda que este y todos los eventos de divulgación organizados por Derecho Disciplinario MX son gratuitos debido a la generosidad de nuestros expertos invitados, a quienes les damos las gracias. Los invitamos a visitar el canal de YouTube y ver nuestros eventos previos, así como nuestras sesiones de lunes de micrófono abierto. En el chat de este Zoom dejamos el enlace para visitarnos y suscribirse. Para la expedición de la constancia, únicamente tienen que escribir su nombre completo entre asteriscos en el chat de esta sesión. Todas las constancias serán enviadas a sus correos electrónicos. Y para presentar a nuestro invitado, cedo el micrófono al maestro Rodrigo Rodríguez Sánchez, fundador de Derecho Disciplinario MX. Muy buenas tardes a todos. Pues muy buenas tardes, muchas gracias, estimado Raúl. Te valoro bastante la presentación, las palabras y además tu intervención para que tuviéramos a un invitado de lujo como lo es el magistrado Rafael. Pues amigos, muy buenas tardes. Soy Rodrigo Rodríguez, fundador de Derecho Disciplinario MX, este espacio que finalmente diseñamos y creamos para operadores dentro del régimen de responsabilidades administrativas, personas interesadas en el derecho disciplinario de nuestro país y materias afines. Y pues fíjense que gracias a nuestro amigo Raúl Rosales, hoy contamos con un invitado de lujo, el magistrado Rafael Coello Cetina, quien es pues secretario general de acuerdos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Antes de darle la bienvenida y leer su currículum, y su síntesis curricular, perdón, le agradezco desde ya, estimado magistrado Rafael, la verdad es un privilegio para Derecho Disciplinario MX y nuestra comunidad contar con una personalidad como usted. Sabemos que es una persona sumamente ocupada, que las exigencias de su encomienda obviamente le limitan el tiempo, pero aún así constatamos que usted es una persona generosa, siempre dispuesta a compartir sus conocimientos con todos aquellos interesados. Sin más, voy a leer el currículum y síntesis de nuestro invitado del día de hoy. Rafael Coello Cetina, pues es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de México, tiene una licenciatura en Economía por la Universidad Autónoma Metropolitana, ha recibido diversos cursos, entre ellos Cuestiones Actuales de Derecho Constitucional, inducción del 20º curso interno de oposición para la designación de jueces de distrito de competencia mixta, preparación y capacitación para actuarios del Poder Judicial de la Federación y capacitación para secretarios de tribunales unitarios y colegiados y preparación y capacitación para secretarios de juzgado de distrito, impartidos por el Instituto de la Judicatura Federal, y tiene una especialización judicial por parte de nuestro Poder Judicial de la Federación. Él ha impartido muchísimos cursos, entre ellos destacamos instituciones fundamentales del juicio de amparo en el curso básico de formación y preparación para secretarios del Poder Judicial de la Federación, allá en el 2018, y precisamente esto fue en el Instituto de la Judicatura Federal. Es activo académicamente, y fíjense ustedes que él participó en el diseño del curso básico de formación y preparación para secretarios del Poder Judicial de la Federación. Ha sido juez, en el juzgado tercero de distrito en materia administrativa, allá en el extinto Distrito Federal, ahora Ciudad de México, juez del juzgado tercero de distrito en materia administrativa en la Ciudad de México, magistrado 14º
del 14º Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y actualmente, sabemos todos, está comisionado como secretario general de acuerdos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y es ahí cuando nosotros los vemos en las sesiones de nuestro máximo tribunal. Pues, admirado magistrado Rafael, sea usted muy bienvenido, reciba el agradecimiento de toda la comunidad, en particular de su servidor, por regalarnos esta conferencia que estamos seguros y ciertos será bastante enriquecedora. Muchas, muchas gracias, y a título personal y de manera pública, pues le reiteramos nuestra admiración por la labor tan importante que realiza en nuestro máximo tribunal. Muy bienvenido, y está usted en condiciones de compartir material si es que así lo desea. Muchas gracias, don Rodrigo. Pues primero agradecerles a Raúl Rosales por la invitación, a don Rodrigo Rodríguez y a todos los que van a destinar parte de su valioso tiempo para escuchar esta reflexión sobre criterios jurisprudenciales relevantes en materia de responsabilidades administrativas. Les he preparado una breve presentación que nos puede servir de guía y de referencia mientras vamos avanzando en la exposición. Ahí imagino que sí se está moviendo. Me dicen, por favor, si no se mueven las diapositivas. Sí, maestro, sí se mueve. Muchas gracias. Vamos a abordar 4 temas. Primero, la invalidez de regulación en materia de responsabilidades administrativas prevista en la Ley de la Fiscalía General de la República, que parece ser que no es un criterio muy conocido, pero es importante que conozcamos esta sentencia y sus implicaciones. Después, el tema que tenemos jurisprudencia de la primera sala, ustedes tal vez ya hayan reflexionado sobre su alcance, pero tiene sus particularidades en cuanto a la problemática de los 2 momentos que prevé la ley general para efectos de interrumpir la prescripción de la potestad administrativa sancionadora en estos procedimientos. Después nos vamos a asomar a medios de defensa en contra de determinaciones iniciales desfavorables al denunciante. Hay un criterio interesante de la primera sala que hay que conocer. Y finalmente, vamos a ver también esta jurisprudencia que nos habla de la procedencia del recurso de revocación o del juicio contencioso administrativo contra las resoluciones que imponen sanciones por faltas no graves. Vamos entonces. Me imagino que al final será una sesión de preguntas y respuestas y estaré a sus órdenes para intentar responderles. Primero, hay que tomar en cuenta que al resolverse esta acción de inconstitucionalidad 98-2021, desde el 23 de marzo del año pasado, el Pleno de la Suprema Corte, por mayoría de 8 votos, declaró la inconstitucionalidad de los artículos del 71 al 79 de la Ley de la Fiscalía General de la República, que regulan diferentes aspectos sobre responsabilidad administrativa de los servidores públicos de esa fiscalía. Aquí una primera interrogante interesante es, estamos entonces ante un contraste entre lo dispuesto en la ley federal y la Constitución, o entre lo previsto en esta ley federal que regula la fiscalía y la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Esto es importante, dado que debemos tener claridad sobre el parámetro de regularidad constitucional que rige la validez de estas leyes que se emiten a nivel federal para complementar lo establecido en la Ley General de Responsabilidades. Y esto también puede operar en los estados, dado que tratándose de fiscalías o tratándose de cuerpos policíacos, llegamos a encontrar legislación complementaria en materia de responsabilidades administrativas. Y la gran pregunta es, ¿esta legislación complementaria hasta dónde debe apegarse a lo previsto en la Ley General de Responsabilidades? Aquí en el ámbito federal, cuando ustedes leen las consideraciones de esta sentencia, pueden advertir cómo se hace un análisis sobre qué vinculación existe entre la potestad del Congreso de la Unión para regular a la Fiscalía General y la potestad que se le otorgó al propio Congreso para emitir esta ley general.
Y aquí hay que recordar que estamos ante potestades de diversa naturaleza. Cuando hablamos de una ley general, estamos hablando de una ley que pertenece al orden jurídico superior, es decir, a la ley suprema de la Unión. Está colocada entonces por encima de los órdenes jurídicos parciales federal, local y municipal. En el caso concreto, la inconstitucionalidad va a tener su origen primero en reconocer que esta regulación complementaria de la Fiscalía General no puede desentenderse, no puede ir más allá de lo establecido en la ley general. A diferencia de lo que puede suceder, por ejemplo, en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, donde la propia Constitución dejó abierta la puerta para que en materia de responsabilidades de servidores públicos de los poderes judiciales se estableciera un marco jurídico diferente al establecido en la Ley General, sobre todo en materia de procedimientos. Por eso vamos a encontrar en las leyes orgánicas de los poderes judiciales particularidades que llaman la atención. Pero en este caso nos dice el Pleno, esta regulación de la Fiscalía tiene que tomar en cuenta lo que está establecido en la Ley General. Tomar en cuenta no implica que tenga que reiterar o no establecer algo diferente. Lo que no puede hacer es ir en contra de lo establecido en la Ley General de Responsabilidades y trastocar el sistema previsto en esta ley. ¿Cuáles fueron los vicios que se advirtieron en estos artículos del 71 al 79 de la Ley de la Fiscalía General de la República? Bueno, por una parte, al regular el procedimiento de manera deficiente, esa distinción de atribuciones entre autoridades investigadoras, substanciadoras y resolutoras, provocó que no quede claro o ir en contra, incluso ser contrario a lo que establece la ley general, sobre cuáles son faltas graves y cuáles no lo son. Al no establecer facultades acordes entre órganos internos de control, autoridad substanciadora, autoridad investigadora previamente, y generar incertidumbre sobre la naturaleza grave o no de las faltas respectivas, en primer lugar. También en las sanciones incrementó el plazo de la suspensión como sanción, desconociendo lo establecido al respecto en la ley general. Incluso adicionó una sanción pecuniaria para faltas no graves. Y además omitió prever la existencia de una resolución en la parte final de la etapa de investigación en la cual se determine si las faltas respectivas son graves o no. Incluso omitió regular la elaboración de un informe de presunta responsabilidad administrativa, es decir, estableció un sistema que tiene diferencias trascendentes con las previstas en la ley general. Esto llevó entonces a que se declarara la inconstitucionalidad, se expulsaran del orden jurídico del Estado mexicano estos artículos. Y entonces, algo muy interesante reflexionar sobre cuáles son las consecuencias de esta declaración de invalidez, cuáles son las consecuencias prácticas para los procedimientos respectivos. Primero, sabemos que la Fiscalía, su órgano de control interno, sus autoridades que se determine son investigadoras, substanciadoras, resolutoras tratándose de faltas no graves, pues tienen una ley general que pueden aplicar directamente. Es decir, esta invalidez no impide al final del día que se puedan seguir los procedimientos de responsabilidad administrativa respecto de la totalidad de los servidores públicos de la Fiscalía. Lo que sí provoca es que esta legislación invalidada no se pueda aplicar. Si los procedimientos respectivos ya se habían iniciado aplicando esta regulación, pues podrán impugnarse por dos caminos, ¿verdad? Un camino podrá ser el que se haga valer el amparo indirecto normalmente contra los actos de aplicación de esas normas. Otro camino también puede ser
la denuncia por violación a la Declaratoria General de Inconstitucionalidad cuando los actos de aplicación se den con posterioridad al momento en que surtió efectos esta declaración de invalidez. Recuerden que tenemos en la ley de amparo un nuevo procedimiento que se llama denuncia de violación a una Declaratoria General de Inconstitucionalidad, que incluye y opera también para las declaraciones de invalidez realizadas en una acción de inconstitucionalidad. Entonces, ahí hay un camino, un mecanismo de defensa que tienen aquellos que sufran la aplicación dentro de procedimientos incluso ya iniciados, pero que sufran la aplicación de las normas con posterioridad al momento en que surtió efectos esta declaración de invalidez. Ahí está la opción. Tenemos tanto el amparo como la denuncia. Hay jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte reciente que nos dice que es optativo. No hay ningún problema por acudir a uno u a otro medio. Los dos medios están a disposición de los justiciables. Los procedimientos que se inicien con posterioridad, pues la autoridad ya no puede válidamente aplicar lo establecido en la ley de la Fiscalía, pero puede aplicar la ley general sin mayor problema. De darse la aplicación de lo dispuesto en la ley de la Fiscalía, pues también se tendrán esos medios de defensa que mencioné. Otra pregunta interesante es, ¿qué fuerza vinculatoria tienen este criterio sostenido por el Pleno de la Suprema Corte? Por ejemplo, para otras regulaciones de fiscalías locales o corporaciones policíacas que tengan estos sistemas complementarios de responsabilidad administrativa. Aquí en principio hay que recordar que si bien estas consideraciones o este criterio se sustentó en una declaración de invalidez aprobada por 8 votos, la ley reglamentaria de las fracciones primera y segunda de la Constitución nos dice que las razones contenidas en estas sentencias tendrán fuerza vinculatoria, es decir, fuerza jurisprudencial, pero siempre y cuando las razones se hayan aprobado por cuando menos 8 votos. ¿Qué sucede? Que para saber si tiene fuerza vinculatoria, necesitamos asomarnos a revisar la votación que se expresó respecto de esa declaración de invalidez. Es cierto que hay 8 votos por la inconstitucionalidad, es decir, 8 votos a favor del sentido de la inconstitucionalidad. Sin embargo, si vemos nosotros la parte final de la sentencia, llamado pie de la sentencia de esta acción, vamos a encontrar que cuando menos la ministra presidenta votó en contra de las consideraciones. Y este voto en contra de las consideraciones provoca que no tenga fuerza vinculatoria las razones plasmadas en esa sentencia. Entonces, no vinculan a los tribunales de justicia administrativa estos razonamientos. Pero eso no quiere decir que no sean criterios orientadores. Todos tenemos claro que hoy los tribunales de justicia administrativa tienen funciones de control constitucional y pueden sin mayor problema aplicar este criterio cuando se presenten juicios en los que se impugnen actos que estén aplicando normativa de sistemas complementarios que no sea acorde a lo establecido en la Ley General de Responsabilidades. No por una vinculación de este criterio del Pleno de la Suprema Corte, sino ejerciendo sus atribuciones constitucionales de control pleno o control difuso, también llamado de la constitucionalidad. Entonces ahí hay un camino interesante para el análisis de validez de todos estos sistemas complementarios que son bastantes en el país. Dejemos este tema, este primer tema. Pasemos a este segundo tema interesante y discutible, que es el de la interrupción de la prescripción. Como todos lo tenemos muy claro, si nos asomamos a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, nos vamos a encontrar algo muy curioso, ¿verdad? Y es que tenemos 2 resoluciones que dan lugar a la interrupción de la prescripción. Pues tenemos que partir del artículo 74
Ahí en la diapositiva están plasmados estos criterios de la primera sala sobre los cuales vamos a reflexionar al respecto. El artículo 74, después de decirnos cuál es el plazo de prescripción, en su párrafo tercero nos dice: la prescripción se interrumpirá con la clasificación a que se refiere el primer párrafo del artículo 100. Y entonces nosotros vamos a ese primer párrafo del artículo 100 y se refiere entonces a la resolución que va a emitir la autoridad investigadora, donde va a concluir si la falta se va a calificar como grave o no. La calificación, nos dice la ley, interrumpe prescripción. En el amparo que dio lugar a esta jurisprudencia, de las primeras jurisprudencias, ¿verdad?, por un solo precedente, se dolía el servidor público de que esta prescripción, esta regla de prescripción, le impedía tener noticia de cuándo había acontecido esa resolución, dado que no hay obligación de la autoridad investigadora de notificársela al probable responsable. Entonces decía, pues puede haber pasado meses, años, o pueden estar posfechadas, pueden hacer lo que quieran, y no hay certeza entonces para el servidor público. De eso se dolía. Pero también recuerden, tenemos el artículo 113 de la ley que nos dice que la admisión del informe de presunta responsabilidad interrumpirá los plazos de prescripción. Tenemos entonces dos actuaciones diferentes que interrumpen. ¿Cómo resuelve la primera sala en el amparo respectivo? ¿Cómo resuelve esta problemática? Bueno, como lo pueden ver ustedes, seguramente lo saben de la consulta de esas tesis, la primera sala realizó una interpretación sistemática, conforme, atendiendo a los derechos humanos relacionados con este problema, para concluir que no existe una antinomia, que deben interpretarse armónicamente, que pueden existir dos resoluciones que den lugar a la interrupción de la prescripción, lo que para algunos es discutible, pero en la siguiente tesis, nos dice algo muy curioso, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos dice esta tesis? Que esa interrupción solamente se dará hasta que se notifique la resolución respectiva al servidor público probable responsable. ¿Esto qué implica ya si vemos integralmente la ley? Cuando se califica la falta y se determina si es grave o no grave, queda claro que no se va a notificar esa resolución. Con base en esa determinación se formulará, entre otros documentos, se formulará el informe de presunta responsabilidad administrativa y se presentará ante la autoridad substanciadora. Si la substanciadora lo admite, como dice la ley, va a emplazar al servidor público probable responsable. Y ahí es donde al notificarle, le estará notificando también esa determinación sobre la calificación de la falta como grave o no. ¿Qué problemas puede generar este criterio? Un problema interesante es cuando el servidor público ha dejado de laborar para el órgano correspondiente o a sabiendas de que lo van a emplazar, él ve la forma de no presentarse a laborar. Y entonces viene un problema de cómo notificarle. Es decir, no se va a interrumpir la prescripción aun cuando la autoridad haya admitido el informe respectivo, pero no se lo logre notificar. Y es donde creo que el legislador, en primer lugar, debe preguntarse, si no es la jurisprudencia también, ¿cuál es la finalidad
de este plazo de prescripción. Sin duda, velar por la seguridad jurídica de las personas involucradas, dar certeza sobre el tiempo durante el cual la autoridad puede ejercer su potestad sancionadora. El hecho de que no se notifique, como antes se decía, el citatorio para una audiencia o ahora en esta legislación, que no se notifique la admisión válidamente puede hacer ineficaz la potestad administrativa sancionadora. Es que no hay forma de que tenga noticia el servidor público. Bueno, me parece que en principio el criterio es adecuado para el caso en que puede localizarse el servidor público, sin duda. No habrá mayor problema. Se emite la resolución, se le notifica en su centro de trabajo. Pero cuando no es localizable en el centro de trabajo y probablemente cambió de domicilio y no tiene noticia la autoridad, puede transcurrir un plazo considerable que provoque que prescriba la potestad correspondiente. Y es donde se van a perder los fines totalmente de esta regulación cuando no fue por un acto arbitrario de la autoridad. La prescripción lo que busca es eliminar, combatir la arbitrariedad de las autoridades. Y el legislador me parece que debió haber establecido un momento que atendiera, por un lado, a evitar la arbitrariedad y por otro lado, a evitar también la impunidad en la conducta de los servidores públicos. Hoy nos dice eso la jurisprudencia. Seguramente se están presentando problemas prácticos interesantes. ¿Hay certeza? Pues hay certeza en el sentido de que hasta que se notifique. Pero si el servidor público logra escabullirse, incluso permaneciendo en el cargo, hay formas, hay caminos, hay licencias, hay enfermedades, hay una serie de circunstancias que pueden provocar que el servidor público alargue el emplazamiento y prescriba la potestad respectiva. Ahí tenemos mecanismos novedosos en algunas otras legislaciones que si se imponen, se obliga a los particulares, por ejemplo, a tener un buzón tributario para recibir notificaciones que surten efectos, o en materia laboral cuando se aceptan las notificaciones electrónicas. La pregunta es por qué no también el servidor público, que se le obligara a contar con un buzón donde pudiera recibir cualquier tipo de notificación en relación con el ejercicio de sus atribuciones o cualquier procedimiento, para que hubiera certeza en cuanto a que la autoridad está notificando y en ese momento queda interrumpido el plazo de prescripción correspondiente. Entonces, esta jurisprudencia me parece que sí da certeza, pero puede provocar que algunos abusen y se pierdan los fines de esta relevante potestad de la administración pública. Siguiente tema. Medios de defensa en contra de las determinaciones iniciales que son desfavorables al denunciante. Aquí recordar, y me voy a ir por eso a la segunda tesis. Aquí recordar entonces la gran deficiencia de nuestra regulación en materia de responsabilidades administrativas, que no reconocía como parte ni interés jurídico alguno al denunciante. Y ante el desechamiento o cualquier otra resolución con efectos similares que emitieran las autoridades sancionatorias, no había medio de defensa y no tenía cómo defenderse el denunciante, tenía que aceptar el desechamiento o la resolución desfavorable que determinara la inexistencia de la falta administrativa o la falta de responsabilidad incluso en su comisión por parte del servidor público denunciado. De las, creo yo, pocas ventajas de la nueva legislación es que se reconoce este interés jurídico sin duda al denunciante. Lo convierte en parte, ya no hay duda. Pero surge la interrogante, ya que se le convirtió en parte,
cómo puede defenderse contra las resoluciones desfavorables que se van emitiendo en el curso del procedimiento. El primer gran debate fue si podía ir al amparo. Y fíjense cómo hasta 2021 viene la jurisprudencia de la segunda sala a decirnos que sí puede promover amparo indirecto contra las determinaciones de no inicio de la investigación. Tardó bastantes años en llegar el pronunciamiento, si lo vemos a partir de la entrada en vigor de esta legislación general, a pesar de que era evidente que era parte y por qué no se le iba a reconocer su interés para ir al amparo indirecto. Es importante señalar que esta tesis, la propia tesis, en la parte final nos dice que será relevante verificar para poder ir al amparo indirecto si es necesario agotar algún medio ordinario de defensa. Si es necesario agotar algún medio ordinario de defensa. Es decir, si existe un medio ordinario en la ley general para controvertir estos desechamientos o determinaciones de no inicio de investigación, antes de ir al amparo indirecto, por regla general, tendría que agotarse el medio ordinario. ¿Qué sucede? Que si nosotros nos asomamos a la ley general, a donde están regulados los recursos, y si vamos a la etapa inicial, pues no vamos a encontrar un recurso ordinario que sea procedente. No está regulado expresamente un recurso para controvertir estas determinaciones que le ponen fin al procedimiento de investigación sin dar lugar a que se substancie el procedimiento respectivo. Y eso nos lleva a una jurisprudencia reciente. Esta es de 2021, pero tenemos ahora esta jurisprudencia de 2023, donde la segunda sala nos dice: responsabilidades administrativas, el denunciante puede impugnar el acuerdo de conclusión y archivo mediante el recurso de inconformidad. Y entonces nosotros nos asomamos a la ley general y vamos a ver la regulación del recurso de inconformidad en el artículo 102, y entonces lo leemos varias veces y no encontramos dónde dice que proceda este recurso de inconformidad contra esas determinaciones, porque nos dice el 102 párrafo segundo, la calificación y la abstención a que se refiere el 101, recordemos esta abstención que nos dice el 101, las autoridades substanciadoras o en su caso las resolutoras se abstendrán de iniciar el procedimiento de responsabilidad. Esta es una determinación que no le corresponde entonces a una autoridad investigadora. Ya desde el principio vamos viendo, pues esta atribución es de la substanciadora, en su caso la resolutora, abstenerse de iniciar el procedimiento o de imponer sanciones. La inconformidad, entonces, es evidente que el legislador no la estableció para impugnar estas resoluciones de la autoridad investigadora. Sin embargo, la segunda sala, a partir de una denominada interpretación conforme, para permitirle al denunciante contar con un medio ordinario de defensa, concluye que sí debe ser procedente este recurso. Esto deriva del amparo en revisión 367-2022. Amparo en revisión 367-2022. Muy importante este amparo en revisión. ¿Por qué? Porque primero realiza una interpretación que dice ser conforme, y conforme quisiera o implica que para que sea constitucional la ley general debe contener un recurso ordinario contra esa resolución de archivo del expediente. Eso
es muy discutible, ¿verdad? Tiene que existir un recurso ordinario para que sea válida la ley, un recurso que permita impugnar. Eso nos llevaría entonces a, si nos encontramos con actos administrativos privativos, hablemos de un acto administrativo privativo, habrá que ver hasta dónde es privativo este desechamiento. Me parece que sí implica o impide un acceso a la justicia administrativa, sin duda, por para que se juzgue si existió o no la responsabilidad. Pero este criterio implica o lleva implícito sostener que si no hay recurso ordinario en una ley para impugnar un acto administrativo que trasciende a la esfera jurídica, digamos, privando de derechos, aunque se haya escuchado previamente en el procedimiento administrativo, la ley entonces sería inconstitucional. Es un criterio interesante, discutible para algunos. Me parece que al tenerse el juicio de amparo, se tiene la forma de controvertir. Pero es entonces muy interesante esta interpretación conforme que nos dice si debe proceder un medio ordinario. Y concluye, pues el medio ordinario es la inconformidad, que está ahí en ese artículo 102. Pero cuando uno lee la tesis, pues surgen preguntas interesantes. Ya nos habían dicho que procede el amparo indirecto. El justiciable se fue al amparo indirecto, el denunciante, para impugnar este acuerdo. Y llega a la corte y la corte le dice, pues fíjate que procede el recurso ordinario de inconformidad. De una primera reflexión diríamos, entonces la consecuencia fue sobreseerle el amparo indirecto porque le dijeron que procede el recurso de inconformidad. ¿Esto a qué nos lleva? Pues que hay que ir a revisar la sentencia. Si vamos nosotros a este amparo en revisión 367-2022, nos vamos entonces a encontrar en la sentencia particularidades interesantes que no están mencionadas en la tesis. Primer particularidad, la segunda sala, después de realizar esta interpretación conforme, decide ejercer su facultad de atracción para conocer de la validez de la respuesta que le dio la autoridad al denunciante. Recuerden, las facultades de atracción no necesariamente requieren que se forme un expediente de facultad de atracción. En muchas ocasiones, en un amparo en revisión, subsisten problemas de constitucionalidad que son de la competencia de la Suprema Corte y problemas de legalidad que debe reservar en su momento a un tribunal colegiado para que estudie el recurso de revisión en cuanto a esos aspectos. En este caso, que antes se presentaba bastante a inicios de la novena época y dejó de hacerse mucho el atraer las cuestiones de legalidad, se atrae para completar el criterio. ¿Cómo se complementó el criterio? Se dijo, bueno, autoridad, tú cuando le respondiste o cuando resolviste que debía concluirse el expediente por no existir elemento alguno que revelara una falta administrativa, no le señalaste al denunciante que en contra de esa determinación procede el recurso de inconformidad. Claro está que la autoridad diría, pues a mí cómo se me iba a ocurrir decir eso, ¿verdad? Si la ley no lo dice. Bueno, la corte le dice, la segunda sala, pues debiste haberle mencionado y precisado que procede el recurso de inconformidad en su contra. Pero agrega algo muy importante en el párrafo 116 de este amparo en revisión 367, donde indica la sala, al notificar el acuerdo de conclusión y archivo, no solo debe informarse al denunciante que puede impugnar esa decisión mediante el recurso de inconformidad, sino que necesariamente debe dársele a conocer la forma en que puede acceder al expediente.
pues sólo así es que contará con los elementos necesarios para formular una impugnación adecuada y con conocimiento de causa respecto a las presuntas irregularidades en que estime haya incurrido la autoridad investigadora. Es decir, no solo le vas a decir que procede el recurso, sino que le tienes que indicar cómo puede acceder al expediente para que pueda desarrollar sus defensas y elaborar un recurso de inconformidad donde pueda controvertir con todos los elementos necesarios ese desechamiento, ese archivo del expediente correspondiente. Entonces vean cómo por eso es importante que nos asomemos a las sentencias. No debemos quedarnos con el simple estudio de la tesis respectiva. ¿Por qué? Porque aquí nos da muchos elementos, complementa el criterio. Vendría entonces la interrogante. Actualmente, cuando se den estas resoluciones y determine la autoridad que se debe archivar el expediente, necesariamente tiene que acudir al recurso de inconformidad el justiciable antes de ir al amparo indirecto, pues es lo que acabo de explicar aparentemente, ¿verdad? Es la consecuencia aparente de esta jurisprudencia. ¿Por qué es la consecuencia aparente? Porque esta jurisprudencia no nos va a explicar si existen o no excepciones al principio de definitividad que pudieran actualizarse, ya hablando en los terrenos del amparo para controvertir la actuación de la autoridad administrativa. Como es un acto de autoridad administrativa donde se está ordenando el archivo del expediente, habría que revisar con todo cuidado las consecuencias que puede implicar ese archivo. Pudiera ser el caso que, lo que también es discutible, existieran medidas cautelares dictadas dentro de la investigación y que esta determinación provoque que la medida cautelar venga abajo. Sería bueno, en la medida en que lo archivo, también revocamos la medida cautelar y pierde sus efectos. Vean cómo este acto entonces estaría teniendo una mayor trascendencia. No solamente tendría ese efecto negativo de cerrar el procedimiento de investigación, sino que también tendría un efecto de derribar una medida cautelar que puede tener efectos o implicar el desarrollo de conductas positivas por parte de alguna autoridad o un servidor público que van a perder sus efectos al archivarse el expediente. Esto entonces provocaría también una interrogante y una reflexión sobre una primera excepción al principio de definitividad, que es la no previsión en el medio ordinario de medidas cautelares, de una suspensión que impida que surta efectos plenos el acto administrativo. Porque una primera reflexión me dirían, pues, ¿qué efectos tiene la conclusión archivo del expediente? ¿De qué le sirve la suspensión? Y entraríamos a un debate sobre si esa suspensión pudiera tener efectos en su caso restitutorios para que no cesaran los efectos de las medidas cautelares dictadas dentro de la investigación. Ahí es un debate interesante. Cómo valorar ahí la apariencia del buen derecho para que procediera la medida cautelar. Ahí puede haber debate. Puede haber debate sobre si se actualiza o no una excepción al principio de definitividad al no contemplar la regulación del recurso de inconformidad, dado que no fue hecho para eso, al no contemplar el otorgamiento de la suspensión, ni una suspensión provisional, ni mucho menos, ¿verdad? Esa es una probable excepción al principio de definitividad. Pero debemos tener también claro que existe otra excepción de mayor calado, que es la del artículo 61, fracción 14, párrafo segundo de la ley de amparo. Es decir,
cuando se plantea, párrafo tercero, fracción 14, párrafo tercero del 61 de la Ley de Amparo. Es decir, cuando se plantea la inconstitucionalidad de la legislación, de las normas generales aplicadas en el acto administrativo que se va a controvertir. Es posible entonces que cuando se emita este acuerdo de conclusión y archivo, se pudiera ir al amparo indirecto sin acudir al recurso de inconformidad. Si se plantea la inconstitucionalidad de los artículos que se están aplicando por la autoridad investigadora para desechar. Dirán, ¿y eso de qué sirve? Pues difícilmente van a ser inconstitucionales esos artículos. Bueno, porque la jurisprudencia y acuerdos generales también que regulan competencia delegada nos dicen claramente que cuando se plantea la inconstitucionalidad de normas generales, también se le pueden atribuir vicios propios al acto de aplicación. Vicios de legalidad también se pueden hacer valer y es obligación del juzgador de amparo estudiar también los vicios de legalidad, claro, salvo que conceda el amparo contra la ley. Entonces, este amparo contra leyes abre puertas que normalmente están cerradas e implica a partir actualmente del 61, fracción 14, párrafo tercero de la Ley de Amparo. Ahí entonces habría todavía debate sobre cuándo acudir al amparo. La gran ventaja que da este criterio de acudir a la inconformidad es este acceso que se le da al denunciante al expediente. El acceso que se le tiene que dar es una ventaja de este criterio. Váyase o no al amparo indirecto, váyase o no a la inconformidad, el criterio establece la obligación de que puede acceder al denunciante, puede acceder al expediente, podrá acceder y optar por ir a su amparo indirecto, aprovechando, cuando menos les menciono, dos excepciones que pueden operar al principio de definitividad para impugnar este tipo de actos en el amparo indirecto. Ya comenzamos por esta tesis. Vayamos ahora al último tema. Esta es otra jurisprudencia también de 2023. Y nos vamos ya en el camino de los recursos regulados en la ley general, pero llegamos a la impugnación de las resoluciones que le ponen fin al procedimiento de responsabilidad. Aquí hay múltiples particularidades que pueden presentarse, porque si nosotros vemos con la reflexión necesaria la regulación de estos recursos a partir del artículo 210, donde aparece una llamada revocación, pues podemos advertir cómo el legislador pretendió establecer un sistema de impugnación con dos subsistemas. Uno para los procedimientos por faltas no graves, en cuanto a la impugnación de las resoluciones que se emiten en estos, y otro en cuanto a la impugnación de las resoluciones que se emitan en los procedimientos por faltas graves. Hay que partir entonces de esta consideración. Y si vamos a los procedimientos por faltas no graves, pues nos vamos a encontrar el artículo 210. ¿Qué nos dice? Los servidores públicos que resulten responsables por la comisión de faltas administrativas no graves, tratándose entonces de resoluciones dictadas por las secretarías o los órganos externos de control, podrán interponer el recurso de revocación ante la autoridad que emitió la resolución, plazo de 15 días. Y luego agrega el siguiente párrafo. Las resoluciones que se dicten en el recurso de revocación serán impugnables ante los tribunales vía el juicio contencioso administrativo. Y agrega, para el caso del Tribunal Federal de Justicia Administrativa o el juicio que disponga las leyes que rijan esa materia de las entidades federativas según corresponde. Aquí no hay que olvidar que esa resolución de la revocación es un acto administrativo.
Y siendo un acto administrativo, será impugnable sin duda ante la jurisdicción administrativa. Pero nos vamos un poco más atrás, nos vamos a la resolución que resuelve y determina imponer la sanción, y tomemos en cuenta que puede también presentarse el caso donde se decida absolver, no imponer sanción, bien sea por inexistencia de la falta o inexistencia de la responsabilidad del servidor público. La jurisprudencia nos habla del supuesto donde se impone la sanción por falta no grave. Y la jurisprudencia se refiere al debate sobre el alcance del verbo del párrafo primero que dice podrán interponer el recurso de revocación. Tradicionalmente la jurisprudencia nos había dicho, si hablamos del ejercicio de medios de defensa, el podrán implica una opción. Se da una contradicción de criterios entre tribunales colegiados para determinar o sobre el problema si tiene que agotarse o no este recurso de revocación ante la autoridad. ¿Qué concluye la segunda sala? Pues lo dice ahí con toda claridad. Resulta obligatorio para el interesado interponer el recurso de revocación antes de acudir al juicio contencioso administrativo. Y estamos hablando de una resolución que determina la comisión de la falta administrativa no grave. Hoy la jurisprudencia ha optado entonces por exigir el agotamiento de ese recurso. ¿Y cuál va a ser el camino, cuál va a ser la vereda que va a seguir el servidor público? Primero, agotar el recurso de revocación. Nos dice el párrafo siguiente que después tendrá que acudirse al juicio contencioso administrativo. Y esto implicará que el tribunal respectivo dicte una sentencia, como es obvio. Y entonces surge también la interrogante, y después de que se dicte esa sentencia, ¿qué sigue? Estamos hablando del caso que el servidor público fue sancionado y pierde en el recurso de revocación y pierde en el juicio contencioso administrativo. Viene la pregunta, ¿qué seguirá? ¿El amparo directo o resulta que hay otro medio ordinario? Y si nosotros nos quedamos con una interpretación literal de lo que establece la ley, podríamos incurrir en errores, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el artículo 215 habla de un recurso de apelación y nos dice el 215, las resoluciones emitidas por los tribunales podrán ser impugnadas por los responsables o por los terceros mediante el recurso de apelación. El recurso de apelación se promoverá mediante escrito ante el tribunal que emitió la resolución. Si nos quedamos con el 215 de manera aislada, diríamos, ah, caray, todavía hay otro recurso contra lo que se resuelva por el tribunal en el juicio contencioso administrativo que hace valer el sancionado por una falta no grave. Bueno, no puede ser así, ¿verdad? Nos tenemos que ir al 216 para advertir que este recurso guarda relación con los procedimientos seguidos por faltas graves. Porque claramente el 216 nos dice, ah, bueno, este recurso de apelación procede, fracción primera, contra la resolución que determina imponer sanciones por la comisión de faltas graves o de particulares. Fracción segunda, la que determine que no existe responsabilidad administrativa por parte de presuntos infractores, ya sean servidores públicos o particulares. Ojo que ahí entonces puede venir también el debate. Pero aquí no habla de faltas graves. Aquí solamente la fracción segunda dice la que determine que no existe responsabilidad. Y desde la óptica del denunciante, supongamos que pierde el servidor público en la revocación, va al juicio contencioso administrativo y gana el juicio contencioso administrativo. Esa determinación
contra lo resuelto en el contencioso. ¿Cómo la puede impugnar el denunciante cuando estamos hablando de una falta no grave? Estamos en el camino de las faltas no graves. ¿Cómo la podrá impugnar el denunciante esa resolución? Hay dos caminos que pueden venir a la mente, ¿verdad? Como es una resolución dictada en un juicio contencioso administrativo de nulidad, pues podríamos pensar en el amparo directo. Y entonces el denunciante ir al amparo directo a controvertir esa resolución que determina la nulidad de lo resuelto en el recurso de revocación. Ese es un camino. Pero pudiera sostenerse tanto por el colegiado que no quisiera estudiarlo o por el justiciable que prefiera agotar el medio ordinario, decir, pues aquí yo como denunciante hay una resolución de un tribunal, dice que yo la puedo impugnar porque pues, soy un tercero denunciante, puedo usar la apelación, y la fracción segunda no distingue qué tipo de falta, porque nos dice la que determine que no existe responsabilidad por parte de los presuntos infractores, ya sean servidores públicos o particulares. Me parece que esta interpretación es incorrecta. Este recurso de apelación, en principio, parece estar establecido para ser utilizado con el objeto de impugnar las resoluciones en los procedimientos por falta grave, no para generar una etapa más en estos procedimientos que estamos viendo, que se refieren a las faltas no graves. No ese es el camino. Creo yo que el denunciante tendría que ir al amparo directo a controvertir esa sentencia que está declarada una nulidad de la resolución de la revocación que confirmó la sanción impuesta por falta no grave al servidor público. A pesar de ello, pues vienen otros problemas del 210, porque el 210 no refiere expresamente a la impugnación de las resoluciones que están afectando al servidor público. Los servidores públicos que resulten responsables por la comisión de faltas no graves, responsables, podrán interponer recurso de revocación. Si el órgano interno de control como autoridad resolutora o la Secretaría como autoridad resolutora determina absolver al servidor público denunciado por falta no grave, entonces viene la interrogante. ¿Y cómo puede defenderse de esa resolución el denunciante? Es un acto administrativo. Tendrá que promover el recurso de revocación antes de ir al juicio contencioso administrativo. Me parece que no podríamos llegar al extremo de exigir el agotamiento de ese recurso cuando claramente la ley nos dice que es un recurso para los servidores públicos que resulten responsables. No veo cómo la jurisprudencia pueda llegar a obligar a los denunciantes a que también agoten este medio ordinario. Es un medio ordinario entonces que solo procede para los servidores públicos y no procede entonces para los denunciantes para impugnar esa determinación. Y esto nos lleva también a otras interrogantes, ¿verdad? ¿Qué sucede desde la óptica de la autoridad investigadora? La autoridad investigadora puede sostener, considerar que es equivocada la resolución de la autoridad resolutora que absuelve respecto de una falta no grave. ¿Puede impugnarlo o no puede impugnarlo? ¿Habrá algún recurso que pueda hacer valer la autoridad investigadora? Pareciera entonces
que hay una ausencia de regulación, donde no hay claridad, porque si nos asomamos a otros recursos, como es el recurso de reclamación, que vale la pena reflexionar un poco sobre este, porque parece que sigue habiendo unos problemas graves que ni siquiera permiten que se desarrolle adecuadamente la substanciación. Este recurso de reclamación nos dice, fíjense, que el recurso de reclamación procederá en contra de resoluciones de las autoridades substanciadoras o resolutoras que admitan, desechen o tengan por no presentado el informe de presunta responsabilidad, la contestación o alguna prueba, las que decreten o nieguen el sobreseimiento antes del cierre de instrucción y aquellas que admitan o rechacen la intervención del tercero interesado. La reclamación, dice el 214, se interpondrá ante la autoridad substanciadora o resolutora según corresponde, dentro de los 5 días hábiles siguientes. Interpuesto el recurso, se ordenará correr traslado a la contraparte por el término de 3 días para que exprese lo que su derecho convenga. Sin más trámite, se dará cuenta al tribunal para que resuelva dentro de 5 días. Y el párrafo tercero nos dice: la reclamación conocerá a la autoridad substanciadora resolutora que haya emitido el auto recurrido. Este 213, al regular entonces la reclamación, no prevé la posibilidad de que se impugnen esas resoluciones emitidas por la autoridad resolutora que absuelven al servidor público respectivo. No está el recurso de reclamación tampoco. Entonces, ahí tenemos esta problemática donde pareciera que no le queda de otra al denunciante para impugnar la resolución de autoridad administrativa que determina que no hay falta no grave, no le queda de otra más que ir al contencioso administrativo con el riesgo de que no le reconozcan su interés jurídico, que me parece que debe reconocerse sin duda, o acudir al amparo indirecto con o haciendo valer excepciones al principio de definitividad. Dado que si no se hacen valer estas excepciones, se corre el riesgo de que eso sostenga que era procedente el juicio contencioso administrativo y vendrá el debate que hoy está nuevamente en el ámbito de los tribunales colegiados de circuito, el debate sobre si este juicio a nivel federal o a nivel local exige mayores requisitos que los previstos en la ley de amparo para otorgar la suspensión y por ende opera esa excepción. Hay que entonces, en todo caso, plantear la inconstitucionalidad de la. Y finalmente, aprovechando que estamos reflexionando sobre los recursos, viene la interrogante que me parece que no hay jurisprudencia que lo defina. Me parece porque luego pueden surgir tesis que uno no tiene en el radar, que defina quién va a conocer, o mejor dicho, quién va a resolver, quién es el competente para resolver este recurso de reclamación, si estamos en el caso de una admisión de un informe de presunta responsabilidad. Leímos el 213 y claramente nos dice que procede la reclamación cuando se admite, desecha o tenga por no presentar. Al hablar del desechamiento, me parece que implícitamente está reconociendo que ese recurso lo puede hacer valer no solo el denunciante, sino también la autoridad investigadora. Me parece que la autoridad investigadora puede hacer valer este recurso, aunque no lo diga con toda la claridad necesaria la ley. Pero una vez que se interpuso el recurso, que en este caso puede ser por cualquiera de las partes en el procedimiento, dependiendo del sentido de lo que se pronuncie sobre este informe de presunta responsabilidad, o lo relacionado con alguna prueba, o negar el sobreseimiento, o decretar el sobreseimiento, viene la interrogante sobre cuál es el órgano competente para conocer de esta reclamación. Y no solamente eso, sino después quién va a resolver el conflicto que se presente, pero vamos por partes. ¿Dónde ha surgido la interrogante?
La interrogante está en el 214, donde para algunos el párrafo segundo no es lo suficientemente claro en su parte final, donde nos dice que se va a dar cuenta al tribunal para que resuelva, sino que se quedan con una interpretación literal aislada del párrafo tercero, donde nos dice: de la reclamación conocerá la autoridad substanciadora resolutora que haya emitido el auto recurrido. La gran interrogante es: ¿qué quiere decir conocer del recurso? Porque una postura es que va a conocer la autoridad, por ejemplo, si estamos hablando del desechamiento de un informe de presunta responsabilidad realizado por la autoridad substanciadora, como debe ser. ¿Quién va a conocer? La propia substanciadora va a conocer de ese recurso. Pues me parece que conocer sí. ¿Por qué? Porque claramente el párrafo segundo nos dice que es un recurso que requiere un trámite, y el conocer implica desarrollar ese trámite. Por eso nos dice el párrafo segundo: interpuesto el recurso que se va a interponer ante quien haya resuelto, esa autoridad que resolvió lo que se va a impugnar, que si hablamos del desechamiento o la admisión del IPRA, pues es la autoridad substanciadora. Esa autoridad entonces tendrá que conocer del recurso en términos del párrafo segundo, correr traslado a la contraparte por el término de 3 días hábiles para que exprese lo que a su derecho convenga. Y sin más trámite, remitir al tribunal para que resuelva. A mí me parece que hay forma de interpretar sistemáticamente estos párrafos para advertir que no es la autoridad substanciadora la que esté conociendo inicialmente la que va a resolver el recurso de reclamación. Claro que ha sucedido que la autoridad substanciadora le remite el recurso al tribunal, como lo dice el párrafo segundo, y el tribunal dice: yo no soy competente, tú eres el competente, porque ahí lo dice el párrafo tercero. Se lo remite a la autoridad substanciadora y entonces viene la interrogante: yo, autoridad substanciadora, no soy competente. Ha venido sucediendo en algunos circuitos que ante el conflicto competencial que se suscita porque dice la substanciadora: yo no conozco, hay un conflicto, lo remite a un tribunal colegiado de circuito. En algunos casos se ha declarado incompetente y el tribunal ha sostenido: este no es un conflicto competencial entre tribunales, así que no lo puedo resolver. Se acaba. Pero tenemos también criterios de tribunales colegiados de circuito donde se ha dicho: como este es un conflicto entre un tribunal y una autoridad administrativa, primero, sí soy competente a resolverlo por la trascendencia que tiene resolverlo, porque si no, no va a avanzar el procedimiento. Y en segundo lugar, al tratarse de una determinación jurisdiccional contra una administrativa, lo que provoca el propio sistema y cómo está regulado esto, pues ha dado lugar a que sostengan algunos colegiados que entonces se debe resolver el conflicto en favor del tribunal, es decir, darle la razón al tribunal porque es una potestad judicial, y determinar que el competente entonces es la autoridad administrativa. Pero eso implica, en realidad, no estudiar el conflicto competencial y no revisar, conforme a la ley, a quién le corresponde la competencia. Ahí me parece que indudablemente le corresponde al tribunal, como lo dice el párrafo segundo. Hay un problema interesante porque en lo que se resuelve ese problema de competencia, pues no puede avanzar. No puede avanzar el procedimiento de responsabilidad y se queda ahí atorado. Hasta el día de hoy, la jurisprudencia me parece que ha llegado a estos criterios, al menos en la Suprema Corte. Hay otros problemas muy interesantes que se deben revisar, como son todas las atribuciones que tiene el tribunal, el órgano resolutor en los procedimientos por faltas graves,
una vez que recibe el expediente que le es remitido por la autoridad substanciadora. Aquí la ley deja muchas interrogantes, deja muchos vacíos y también le otorga atribuciones muy discutibles tanto a la autoridad investigadora como a la substanciadora, al extremo de vincular al tribunal a aceptar la clasificación de la conducta que fue realizada en una determinada falta grave por la autoridad investigadora y que fue admitida por la substanciadora, al admitir el IPREA respectivo. Aquí hay mucho que decir, pero al día de hoy no tenemos jurisprudencia ni he encontrado criterios de tribunales colegiados que, por ejemplo, nos digan si el tribunal está vinculado por ese pronunciamiento, esa subsunción que realizó y que ratifica la autoridad investigadora. Tampoco tenemos criterios sobre si el tribunal, y me parece que tiene las atribuciones el tribunal, tiene que revisar el tribunal oficiosamente que en el procedimiento seguido por la substanciadora administrativa se haya emplazado debidamente al servidor público, que se le haya permitido ofrecer sus pruebas, es decir, que se hayan cumplido las formalidades de esa etapa que desarrolla la autoridad substanciadora. El tribunal, me parece aquí, debe aplicar directamente la Constitución y revisar que ese procedimiento se haya llevado a cabo de manera impecable. Y en caso de advertir que existen deficiencias, declarar insubsistente el procedimiento en lo que corresponda y reponerlo, ordenar su reposición y remitirlo a la autoridad substanciadora. Pero de eso no tenemos noticia al día de hoy. Son aspectos que seguramente la jurisprudencia tendrá que abordar y tendrá que resolver esas problemáticas. Estoy a sus órdenes para escuchar sus preguntas. Pues, magistrado, la verdad, nuestro reconocimiento por su exposición tan clara, tan profunda sobre aspectos esenciales que agobian a nuestra materia y su operatividad, los criterios y las tesis que están surgiendo, la explicación que usted nos brinda el día de hoy resulta bastante ilustrativa y agradecemos nuevamente su generosidad y con su venia damos el uso de la voz para aquellos compañeros que a mano alzada quieran hacer una consulta, una pregunta a nuestro invitado del día de hoy. Obvio, siempre atendiendo aquí a la concreción para aprovechar el tiempo de todos. Entonces, adelante, queridos amigos. ¿Alguien está hablando o no? ¿Qué tal? Estimado Gustavo, un gusto saludarte. ¿Qué deseas comentarle, exponerle a nuestro invitado del día de hoy? Hola, Rodrigo, buenas noches ya. Pues antes que nada, agradecerle, igual que todos, su tiempo y disposición por tener estas charlas. Realmente son muy enriquecedoras porque nos aclaran un significado que incluso pues, ya está interpretado, ¿no?, en estos criterios. Creo que bastante de lo que hablamos hoy fue respecto de los recursos, ¿no? Entonces, yo considero que pues el objeto de un recurso es que sirva de un mecanismo eficaz para la defensa de la parte que esté siendo perjudicada, ¿no? En este sentido, me gustaría pedir la opinión del ponente respecto del recurso de revocación. Ahora sí que considerando las condiciones particulares de nuestro país, considera que el recurso de revocación es un mecanismo efectivo para la defensa de un servidor público sancionado. Gracias, Gustavo. Me parece que la respuesta podemos quedarnos desde un nivel teórico y decir, pues es una oportunidad que se tiene para que se escuche al afectado, pero también nos podemos ir a un terreno práctico, donde pues la realidad se impone y sabemos que difícilmente la autoridad que ya decidió, pues va a cambiar su determinación.
incluso cuando estamos en la misma sede de por sí, es difícil que en la sede administrativa se cambie el criterio. Entonces, tiene que ver mucho con una situación práctica. No dudo que puedan existir autoridades que sí actúen con plena responsabilidad y puedan admitir sus errores y sea de utilidad el recurso en la sede administrativa. Pero, pues sabemos que en ocasiones no, no sucede así. Entonces, este recurso de revocación para algunos es una pérdida de tiempo, pero te les digo, no dudo que pueda haber algunas administraciones públicas en algunos estados, algunos municipios, que sean desgraciadamente la excepción, que debe ser la regla, y que actúen fielmente apegadas a derecho, emitiendo resoluciones que hagan útil este recurso de revocación. Es lo que podría decirle, Gustavo. Muchas gracias. Con gusto. Muchas gracias, estimado Gustavo. Muchas gracias, estimado magistrado. Nuestro foro, nuestro grupo y nuestra comunidad se compone por operadores del régimen de responsabilidades administrativas. Hay autoridades investigadoras, resolutoras, sustanciadoras de todos los niveles y también personas interesadas en estos temas. Entonces, una plática y conferencia como la que usted nos dio, pues obviamente que resulta más que interesante, enriquecedora para todos nosotros. Aprovechando el tiempo de todos, le damos el uso de la voz a Fidel Roberto. Fidel, ¿qué deseas exponerle al invitado del día de hoy? Gracias, saludar de manera especial al doctor Coello desde Nayarit. Nos ha visitado muchas veces por acá en la universidad y en temas pues de diversas materias. Y ha despertado un gran interés porque, bueno, está funcionando ya el sistema completamente aquí en el estado, ya con una sala unitaria especializada en el Tribunal de Justicia Administrativa. Y nada más es muy rápido para abonar en el tema del recurso de reclamación. Compartirles un dato de un conflicto competencial, el 37-2019, que resolvió el vigésimo Tribunal Colegiado en materia administrativa del primer circuito, en donde hace un análisis precisamente de esta génesis del artículo 214 y determina que la autoridad competente, determina primero que se trata de un recurso horizontal que debe ser resuelto por la autoridad que dictó el acto. Pero aquí hay algo bien interesante porque hacen un análisis precisamente de la génesis del recurso de reclamación desde el momento de la iniciativa de ley. Y así literal dice el colegiado que fue una omisión no haber expulsado de esa parte normativa el que se debería resolver por el tribunal. O sea, como decimos nosotros en términos muy coloquiales, no borraron esa parte y es lo que genera la controversia de quién debe resolver. Entonces, pues se los comparto, es el conflicto competencial 37-2019, se suscitó entre un órgano interno de control del Centro de Capacitación Cinematográfica AC y la 13ª Sala Regional Metropolitana Auxiliar en materia de responsabilidades administrativas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Vale la pena leer la ejecutoria porque sí hacen un análisis, le insisto, de las iniciativas y de la iniciativa de ley y de las reformas que se fueron dando a ese artículo en particular, porque en un principio estaba pensado como un recurso exclusivamente para actuaciones de las autoridades substanciadoras. Y después se amplió también para resoluciones o actos de las autoridades resolutoras, y ahí es donde determina el tribunal colegiado que, que no se expulsó esa parte normativa donde decía resolverá el tribunal dentro de los 5 días siguientes, ¿no? Entonces, está interesante, como dice el doctor Coello, pues no se ha definido, seguimos ahí en un limbo, hay criterios pues incluso contradictorios. Hay quien sí resuelve como autoridad sustanciadora y hay quien le envía al tribunal y el tribunal está resolviendo. Pues con la idea, me imagino yo, de que funcione por lo pronto el recurso, que opere, pero sí hace falta. Ya hay una iniciativa inclusive en el Senado que está ahí ya desde hace poco más de 2 años, donde hay una iniciativa precisamente para borrar esa parte, o eliminar esa parte del artículo 214, que eso confirma inclusive todavía el criterio de este tribunal colegiado,
en que fue un error de dedo, como le decimos, ¿no? Entonces, pues se los dejo por si tienen oportunidad de conseguir la ejecutoria, para que le demos una lectura, porque es un tema muy, muy interesante. Gracias. Muchas gracias, Fidel Roberto. A mí me parece que establecer un recurso horizontal atendiendo a nuestra realidad es como establecer nada. Me parece que dejar en manos de la misma autoridad resolver si es correcto o no su desechamiento o admisión de un IPRA no es más que perder el tiempo. Y creo que el cierre de un procedimiento que implica un desechamiento del IPRA lo debe revisar el Tribunal de Justicia Administrativa. Creo yo que conocer de ninguna manera es resolver, o quienes tenemos pues años en el ámbito jurisdiccional, nos queda claro que conocer de un recurso no implica resolverlo necesariamente. Cuando se trata de recursos que exigen un trámite, pues conoce el que tramita y lo remite al que va a resolver. Y me parece que es importante la lógica de que sea un tribunal el que emita resoluciones que le pongan fin. ¿Qué será más relevante? ¿Calificar si la falta es grave o no? ¿O resolver en definitiva si se desecha o admite un IPRA? Si hablamos de falta grave o no, está la inconformidad y va al tribunal. Entonces me parece que no concuerda incluso con el sistema dejar este recurso de reclamación en la substanciadora. Es discutible y esperemos que se llegue en el órgano legislativo, quizá puedan llegar a comprender lo que están aprobando y pudiera venir algo interesante. Muchas gracias. Hay muchas preguntas, aquí estamos listos. Muchas gracias, estimado magistrado Rafael. Muchas gracias, Fidel. Iríamos con la mano alzada de César Romero para después pasar con la doctora Liz Padilla y cerramos con Oscar Trejo. Les pido a los tres, y, bueno, primero que nada les agradezco su asistencia y nada, les pediría un poquito de concreción para aprovechar el tiempo de todos. Adelante, César. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Bueno, mi pregunta en concreto es que el constituyente es respecto de los poderes judiciales, tanto federal y local. El constituyente en el ámbito de la Constitución dejó abierta la llave, ya digámoslo de esta manera, para que los poderes judiciales, tanto federal y local, pues tuvieran sus propias normatividades en cuestiones administrativas de los servidores públicos. Ahora me enfoco en un poder judicial, no diré el nombre del poder judicial, pero a través de un acuerdo ese poder judicial trastoca muchos principios que tiene la Ley General de Responsabilidades. Sin embargo, los usa la General de Responsabilidades, pues sí, como una auxiliar en el caso de que no se pudiese encontrar. Sin embargo, es que la misma normatividad la emite el Consejo, tiene su propia unidad del propio Consejo, y a mi parecer es un tanto no equitativa para el servidor público que se encuentra inmerso en esa responsabilidad administrativa. Bueno, se prevé como tal un recurso y se plantea el recurso de revocación. Sin embargo, cuando culmine el recurso de revocación, pues se queda ahí en esa parte. Entonces, a mi parecer, sería el amparo indirecto, que eso es lo que se ha establecido normalmente. ¿Sería cuánto por mi pregunta? Muchas gracias, César. ¿Me podrías precisar al final exactamente el qué consiste la pregunta? Sí, ¿cuál sería el recurso idóneo en contra del recurso de revocación que se tiene que interponer en el caso de los poderes judiciales en materia de servidores públicos? Es una muy buena problemática. ¿Por qué? Porque esa regulación de los poderes judiciales, pues, establece sus propias reglas, establece procedimientos diferentes a los que están en la ley general. Se abrió una puerta muy amplia que provoca interrogantes y entonces vendría la pregunta si procede o no el recurso de revocación incluso. ¿Por qué? Porque hay que ver cómo regularon el procedimiento en el Poder Judicial respectivo.
cómo está regulado y si hay recursos o no. Porque habrá casos donde quien va a resolver pudiera ser el Consejo de la Judicatura en pleno, el Consejo respectivo. En algunos casos, el Pleno del Tribunal Superior de Justicia. Y entonces ya no podemos hablar de ningún recurso. Habría que ver por eso en cada regulación cómo se estableció, si la regulación remite en cuanto a los recursos a la ley general, vendría la problemática, pues ahí está el recurso de revocación, tendría que aceptarse y tendría que resolver la propia autoridad que emitió la resolución esa revocación. Entonces, si hablamos de poderes judiciales, las cosas se complican más. ¿Por qué? Porque en principio tenemos que ir a ver lo que dispuso el Poder Judicial en su regulación. Esa es la problemática, salvo que en la ley orgánica del Poder Judicial respectivo el legislador haya establecido un procedimiento. Lo ordinario debiera ser eso, que el legislador local diga, bueno, y para los poderes judiciales vamos a tener este procedimiento de responsabilidad administrativa con estas particularidades, con estos recursos. Entonces, no tiene que apegarse fielmente la ley que regule a los poderes judiciales a la ley general y puede hacer remisiones. Y si realiza esas remisiones, pues habrá que aplicar la ley general en cuanto a los recursos en lo conducente. Habría que ver cada caso para poder dar una respuesta concreta según que haya regulado el legislador local en cuanto al Poder Judicial. Aquí hay complementos interesantes aquí, fíjense, para complementar la respuesta. Nos están diciendo lo importante de ir a la Constitución y ver dónde está esa base, esa referencia en cuanto a los poderes judiciales. Es cierto que habría que ver del 108 al 114 si nos dice algo de los poderes judiciales, pero yo creo que hay que irnos a nivel local al 116 constitucional, que probablemente tenga algo al respecto. Miren. Fíjense lo que dice el 116, fracción quinta, párrafo segundo. Para la investigación, substanciación y sanción de las responsabilidades administrativas de los miembros del Poder Judicial de los Estados, se observará lo previsto en las constituciones respectivas, sin perjuicio de las atribuciones de las entidades de fiscalización sobre el manejo, custodia y aplicación de recursos públicos. Y esto entonces dejó abierta la puerta a que cada constituyente local nos establezca diferentes sistemas, donde puede decir en la ley del Poder Judicial se dirá lo conducente, o mediante acuerdos generales el Consejo de la Judicatura Local establecerá lo conducente. Entonces esto dejó una puerta amplísima que está también en el 94 constitucional, si mal no recuerdo, a nivel federal, por lo que nos decía Ricardo Salvador Vega González. Espero entonces con esto haber respondido la pregunta. Muchas gracias, magistrado Rafael. Iríamos con la mano alzada de la doctora Liz Padilla. Doctora, qué gusto tenerla por acá. Muy buenas noches. Buenas noches, no, hombre, al contrario, qué gusto estar en esta plática tan fructífera del doctor Coello. Y bueno, pues la mía nada más es una pregunta rapidísima y más que pregunta es saber la opinión del doctor con respecto a las tesis de los colegiados, de los tribunales colegiados del circuito de Zacatecas, 2 tesis aisladas, bueno, con números de registro 2028-342 y 2028-343, que se refieren a el derecho a la defensa. Y en donde, bueno, pues estos tribunales colegiados, me interesa saber mucho su opinión porque él está en la corte, y estos tribunales colegiados señalan que en materia de responsabilidades administrativas, es decir, para los servidores públicos,
el derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado es inaplicable a las personas servidoras públicas en el procedimiento disciplinario. Y bueno, ellos interpretan el artículo 8.2, inciso E, de la Convención Americana de Derechos Humanos. Entonces, básicamente, lo que señalan aquí el tribunal colegiado es que no tiene derecho un servidor público a una defensa por un defensor público cuando ellos no lleven defensa, porque pues evidentemente no se trata de la materia penal, ¿no? Entonces, la justificación es esa. Como en materia penal, bueno, pues hay privación de la libertad y en materia disciplinaria no, entonces el derecho a la defensa pues no se aplica de la misma forma. Y atendiendo esto, me gustaría la opinión del doctor, atendiendo esto con respecto al 29 constitucional, párrafo segundo, en donde señala que las garantías mínimas para hacer efectivas los derechos de los sujetos del debido proceso legal, entre ellas el derecho a la defensa, pues no se pueden restringir ni suspender. Y atendiendo también a lo que señala la Corte Interamericana de Derechos Humanos en algunos casos, como el caso Petro Úrrego contra Colombia, Moya Solís contra Perú, donde, bueno, pues se están determinando que esas garantías mínimas que están desarrolladas en el derecho penal, pues se tienen que aplicar al derecho disciplinario. Entonces, me gustaría mucho saber la opinión, doctor. Gracias, buenas noches. Gracias, doctora Padilla. Muy interesante, sin duda, la pregunta. Aquí me parece que siempre debemos atender al principio de proporcionalidad. Y si no hay una exigencia clara y contundente, y eso depende de cómo interpretemos tanto nuestra Constitución como la Convención, si no existe una exigencia clara y contundente en cuanto a que deba ser asistido por un defensor público, un servidor público, que es sujeto de un procedimiento, me parece que hay que tomar en cuenta las posibilidades reales de defensa del servidor público. No es lo mismo un servidor público que recibe sueldos elevados y que tiene títulos, licenciatura o licenciaturas, maestrías, doctorados, que un servidor público operativo que no cuenta con los mismos recursos para defenderse. Entonces, si no existe una interpretación o el texto que nos lleve a concluir que a todos los servidores públicos, cuando en un procedimiento de responsabilidad administrativa se les está atribuyendo una conducta ilícita, si no existe la norma expresa, me parece que es complicado exigir que todos deban tener ese apoyo del defensor público. Creo que lo deben tener todos aquellos que no cuentan con los recursos para defenderse, atendiendo a lo que corresponde a cada quien según sus posibilidades, atendiendo al principio de proporcionalidad. Ahora, lo que introduce la doctora es muy interesante cuando nos habla del 29 constitucional. Debo decirles que nuestra Constitución es una colección de imprecisiones y errores, de absurdos y otras cosas peores. Y tenemos un grave problema de que nuestra Constitución no nos habla con claridad de qué es una restricción o qué es una delimitación de derechos humanos. Y las restricciones depende qué metodología de interpretación y de adjudicación de sentidos normativos utilicemos, pues para alguna todas las restricciones que no están en la Constitución son inconstitucionales. Y cuando el 29 nos habla de suspender o restringir, no se refiere a las tradicionales restricciones, ni las que acepta el principialismo, ni a las restricciones que puede prever expresamente el constituyente, el poder revisor de la Constitución, en el texto fundamental. Es más, si abrimos el debate, empezar ahí, ¿qué es delimitación de derechos? Y los principialistas dirán que eso no existe. Y entramos en un debate. Entonces, hay que tener mucho cuidado con el 29, porque el 29 no atiende a la realidad jurídica ni de nuestra Constitución, ni de cualquier metodología de interpretación constitucional. Por supuesto que hay que tomar en cuenta la interpretación conforme y el principio pro persona, por supuesto que hay que tomarlo en cuenta,
pero no podemos llegar al extremo de, sin sustento alguno, llegar a una conclusión de que todo servidor público al que se le sigue un procedimiento de responsabilidad, para que sea válido el procedimiento, tiene que estar asistido de un defensor. Creo que hay que atender a cuál es la situación en la que se ubica el servidor público y sí dar este servicio público de defensoría en el ámbito de responsabilidad administrativa, pero para quien lo necesita, no para todos los servidores públicos, salvo que estableciéramos en una ley, porque me parece eso que está poniéndonos ahí don Ricardo Salvador Vega, que la propia ley lo señala, y ya ha habido un debate sobre ese tema, ¿verdad? Si nos vamos entonces, fíjense, aquí está el 208, fracción segunda. Por eso les decía, si hay una norma que lo diga, es otra cosa. Y aquí lo dice claramente. Del mismo modo, le hará saber el derecho que tiene de no declarar contra sí mismo ni declararse culpable, de defenderse personalmente o ser asistido por un defensor perito en la materia, y que de no contar con un defensor le será nombrado un defensor de oficio. Tenemos norma expresa. Tenemos norma expresa y hay que revisar ese criterio del colegiado. Hay que revisar el criterio del colegiado, qué nos está diciendo, si en ningún caso o en un caso que se le presentó estimó que no era necesario. La norma expresa, y precisamente esa interpretación pro persona podría llegar a concluir, si el servidor público lo solicita, porque no es lo mismo exigir que aunque no lo solicite, se le tenga que asignar, al caso en que lo solicite. Ahí habría una diferencia interesante, ¿verdad? Ser asistido y de no contar, le será nombrado un defensor. Me parece que esto hay que interpretarlo como se dice pro persona, sin duda. Y hay que revisar en qué condiciones se desarrolló el procedimiento para advertir si efectivamente pudo defenderse adecuadamente o al hacerlo por sí mismo de manera deficiente, no se respetó su derecho efectivo a la defensa. Creo que ante esta norma expresa, por ende, no hay mucho que debatir. Pues gracias por la respuesta, magistrado, a la pregunta de la doctora Padilla. Pasaríamos ya con la última mano alzada, si es que me lo permite, que sería de nuestro amigo Raúl Rosales, allá desde Nayarit. Raúl, no Si sé qué quiere, desees consultarle al magistrado. también está Juan José Ortega, Juan José Raúl Ortega, ¿no? Rosales. Ah, ya de Much- Nayarit, sí. muchas gracias, seré muy breve. Magistrado, en la ley general de responsabilidades, todos los recursos ordinarios que están previstos en la misma, ninguna prevé medidas cautelares. Bajo esta perspectiva, ¿sería factible de manera directa irnos al amparo indirecto? Perdón, no alcancé a escuchar que la ley general no prevé las medidas cautelares. En ninguno de los recursos, en ninguno está previsto la posibilidad de la suspensión, por ejemplo. Entonces, en esa condición, me pregunto si bajo el planteamiento de la ley amparo, en la exigencia del principio de definitividad, podríamos optar por irnos directamente al juicio de amparo. De una primera reflexión, eso pudiera concluirse. Pero hay que revisar con detenimiento los criterios que ha sostenido la segunda sala sobre esta circunstancia de la inexistencia de la medida cautelar. También la primera sala tiene criterios interesantes, por ejemplo, en Ley Nacional de Ejecución Penal, donde ha hecho una interpretación integral de la ley y concluye, ¿no? Si ahí hay una posibilidad de que se suspenda y con eso es suficiente y hay que agotar el medio ordinario. Ahora, este tema de la suspensión, recordar que la apariencia del buen derecho es lo que rige su procedencia. Y por más que sea un procedimiento de responsabilidad administrativa, se debe analizar si el acto impugnado es aparentemente inconstitucional.
el interés público o el interés social, el orden público no persiguen lo inconstitucional. Si el acto que estamos impugnando en amparo es notoriamente inconstitucional, no se afecta el interés social del orden público por otorgar la suspensión. Hay que tener cuidado con ese análisis y esa interpretación para cuándo se va a conceder. Pero además recuerden que la excepción al principio de definitividad no depende de que sea procedente o no la suspensión. Depende de que exista simplemente o no la posibilidad de que se otorgue la suspensión. Es decir, para hacer ese análisis, esa valoración, no es necesario determinar si procedería la suspensión en amparo, sino simplemente si el medio ordinario prevé o no la medida cautelar. Y entonces se podría sostener que no es necesario agotarlo al actualizarse la excepción. Pero siempre está el riesgo de que el tribunal nos diga es que si se ve así, sí existía el medio ordinario y va para atrás. Claro, hoy tenemos también en la ley de amparo la actualización de esta excepción cuando la norma que regula el recurso requiere interpretación adicional, dice la ley de amparo. Y se ha entendido que esa interpretación adicional es cuando de la mera lectura del texto no se advierte que procede el medio ordinario. Esto entonces cada día provoca que se salten más los medios ordinarios y que todo se concentre en la jurisdicción de amparo, lo que es un absurdo y es contrario a la eficacia del orden jurídico del Estado mexicano. Entonces es un riesgo, pero ahí tienen también el 61, fracción 14ª, párrafo 3º de la ley de amparo para plantear la inconstitucionalidad de la ley y así con mayor facilidad saltarse el medio ordinario. Si en medidas cautelares dictadas dentro del procedimiento de responsabilidad administrativa, como bien lo dice la doctora, claramente la ley nos dice que no procede recurso ordinario contra la medida cautelar y ahí podría entonces irse desde luego al amparo indirecto, dado que no hay ningún recurso y la medida cautelar afecta derechos sustantivos. Gracias. Pues ya era la última respuesta, estimado magistrado. Ya Óscar Trejo y la doctora Padilla ya habían pasado. Óscar Trejo no había pasado, ¿no? Creo que no. Magistrado, si usted lo permite, le damos el Claro, uso con de la... gusto. ¿Qué tal, Óscar? Muy buenas noches. Un abrazo hasta Oaxaca. ¿Qué deseas preguntarle al magistrado Rafael? Buenas noches, doctor Rodrigo. Muchas gracias por la oportunidad de formular mi pregunta desde Chiapas. Muy Desde bien, Una Chiapas. disculpa. Magistrado, buenas noches. Muchas gracias por la oportunidad de formularle una pregunta. Me dio mucho gusto escuchar su concepto de acuerdo al 214 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Mi pregunta va encaminada a lo siguiente, tanto en el recurso de reclamación previsto en el 214 no considera un medio de impugnación. La misma ley contempla que no habrá recurso de impugnación en contra de la resolución de este recurso. Ahora bien, hay una tesis de registro número 202-3364, que es del estado de Nuevo León, en el cual precisamente pues dice que esto es inconcebible y que precisamente contra la determinación que surja del recurso de reclamación es procedente el juicio contencioso administrativo. Ahora bien, en virtud de que es procedente el juicio contencioso administrativo y nos prevé 30 días en el juicio para poderlo promover, aún así, como es una tesis aislada y no es obligatoria para los demás estados o la federación, si te desechan el juicio contencioso administrativo y ya se te agotaron tus 15 días para promover amparo, ¿te irías en contra del desechamiento de del juicio contencioso? Pues si se opta por la vía del juicio contencioso administrativo, aunque es interesante el pronunciamiento de la ley general, ¿no?
Si la ley general nos dice que no procede algo en su contra, viene la interrogante. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Qué quiere decir esa improcedencia? ¿Que no procede el juicio contencioso administrativo? ¿O únicamente que no proceden los recursos que están regulados aquí en la ley, ¿verdad? Hay esa interrogante. Y esa interrogante me parece que es uno de los supuestos a los que se refiere la ley de amparo. Si vamos entonces al 61, nada más para dejarlo claro. Pero este problema de la interpretación adicional es para el caso de la impugnación de resoluciones de tribunales. Fíjense, eso está en la fracción 18. En cambio, la fracción 20 del artículo 61 sí nos habla de actos de autoridad administrativa. Si la reclamación, si hablamos de la reclamación, ¿verdad? Si la reclamación la resuelve un tribunal, entonces sin duda opera la fracción 18 en su párrafo final donde nos dice: cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujeta a interpretación adicional o su fundamento legal es insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al amparo. Y tenemos el medio de defensa que nos dice en Nuevo León: tienes que irte al juicio contencioso. Oye, pero es que la ley me dice en el párrafo último del 214, la resolución de la reclamación no admitirá recurso legal alguno. Hay un problema de interpretación, nos está generando interrogantes. A mí me parece que la ley de amparo, que no quiere aceptar, sobre todo la jurisprudencia, el reencauzamiento, porque el reencauzamiento será muy sencillo, dice: bueno, te equivocaste de instancia, lo importante es cuál es tu pretensión. Yo te voy a decir cuál es la instancia correcta, porque no es relevante que tú conozcas y le atines en este laberinto jurisdiccional a cuál es la instancia. Tu pretensión es controvertir esa determinación. Yo te suplo la instancia, te reencauzo y te llevo a la instancia correcta, sin revivir muertos, ¿verdad? Donde ya se han fenecido los plazos. Pero ante la incertidumbre, precisamente, si se opta por ir al contencioso administrativo y el contencioso nos desecha, pues no queda otra más que el amparo directo. Si en lugar de optar por ir al contencioso, yo me voy al, y ahí vendría la pregunta: ¿a qué se va a ir? Si resuelve la reclamación un tribunal, es un acto de tribunal y habría que ver si le está poniendo fin a un juicio, y resulta que no, porque como esta es una mezcla entre potestad administrativa y jurisdiccional, pues dentro de juicio no estamos realmente. Si hablamos de la impugnación de origen, de un desechamiento o de una admisión de un IPRA, no estamos en juicio. No hemos llegado ni ante el tribunal si es por faltas graves. Entonces, este es un acto de tribunales fuera de juicio. Procede el amparo indirecto. Pues habría que ir al amparo indirecto y plantear que estamos ante un problema de una imprecisión en la ley que nos genera incertidumbre, y debe operar entonces esta fracción 18, párrafo último, porque es resolución de tribunal. Si lo conoció la autoridad administrativa la reclamación, habrá también que hacer la argumentación y decir: bueno, es que es aplicable por analogía el párrafo último de la 18 también para el 20, y agregar el tema de la suspensión de la medida cautelar, y decir: es que el juicio contencioso hoy exige más requisitos que el amparo para otorgar la suspensión, y además, para quitarnos cualquier problema, plantear la inconstitucionalidad de la ley que se nos aplicó al resolver la reclamación, cuando menos por violar seguridad jurídica, porque no sabemos ni por qué vía vamos a caminar con posterioridad, y otros muchos argumentos que se pueden plantear de inconstitucionalidad. Ahí está la respuesta, Oscar. Muchísimas gracias, magistrado. Con gusto, Oscar. Pues, magistrado, agradecemos bastante su generosidad. Fue una conferencia realmente muy, muy interesante, explicada con mucho dominio, con mucha claridad. Nos dejó a todos realmente muy atentos. Voy a permitir, antes de dar el cierre de esta sesión,
voy a permitir compartir pantalla porque aquí, aunque sea a la distancia y en la virtualidad, le expedimos este reconocimiento por impartirnos la conferencia Criterios Jurisprudenciales Relevantes en materia de responsabilidades de los servidores públicos en Jalapa, Veracruz, sede de Derecho Disciplinario MX, hoy 6 de junio. Pues, admirado magistrado, nuevamente gracias. Recibo usted un fuerte aplauso de parte de todos nosotros. Muchas gracias. La verdad, solamente he recibido muy buenos comentarios. Ahí el chat también están todos felicitándolo. La verdad, para nosotros como comunidad, como grupo y como proyecto de divulgación, es siempre muy grato que los expertos invitados como ustedes nos regalen lo más valioso que pueden llegar a tener, que es su tiempo y sobre todo sus conocimientos, ¿no? Además, el mérito se redobla en servidores públicos como usted, que tienen una alta encomienda sumamente demandante. Entonces, reciba nuestro agradecimiento de todos nuestros capítulos. Hay mucha gente de Nayarit, de Quintana Roo, de Veracruz, de Monterrey, del Estado de México. Muchas, muchas gracias. No sé si quiera decir algo ya para cerrar esta sesión del día Muchas de hoy. gracias. Pues agradecerles la invitación, el tiempo de reflexión, de aprendizaje también, porque sus participaciones siempre nos nutren de conocimientos o de detalles que hemos dejado por ahí. Muchas gracias a todas y a todos. Perfecto, pues despedamos con un fuerte aplauso al magistrado Rafael Coello. Esperamos que en otra ocasión nos pueda volver a compartir sus conocimientos y le deseamos una excelente jornada en sus próximas sesiones allá con la Suprema Corte. Muchas, muchas gracias, estimado magistrado. Gracias a todas y a todos. Que tengan buena noche. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Pues, estimados amigos, ya terminó la conferencia del magistrado. La verdad que nos dejó todo, aunque son temas que ya, digamos, todos conocemos, pues la explicación que nos da sobre esas interpretaciones resultaron bastante enriquecedoras. Y miren, aquí reconozco públicamente que todo esto se debió gracias a la intercesión e impulso de nuestro amigo Raúl Rosales, quien fue quien acercó e invitó al magistrado Rafael para que lo tuviéramos el día de hoy. Muchas gracias, estimado Raúl. Y a ti también te va a tocar taza, amigo. Muy bien. Pues muchas, muchas gracias a todos. Ya damos por concluida la sesión del día de hoy. Quienes hayan registrado y hayan anotado su nombre completo entre asteriscos recibirán su constancia a esta sesión que acaba de culminar. Muchas, muchas gracias, estimados amigos. Esta sesión, recordemos, la subimos más al rato a nuestro canal de YouTube, ahí para que la puedan ver las veces que ustedes deseen. Les mando un fuerte abrazo, feliz jueves y felicitamos al doctor Sergio Jiménez por su cumpleaños. Creo que no anda por acá conectado, pero bueno, le mandamos un fuerte abrazo hasta Hidalgo, allá de donde es él. Muchas, muchas gracias a todos, amigos. Excelente noche. Nos vemos, amigos. Ahí está Oscar Trejo, que es de Chiapas. Yo pensé que eras de Oaxaca, fíjate. Así tenía registrado como oaxaqueño. Entonces, muchas gracias, Rod. Nos estamos viendo. Ay, excelente. Nos damos de gusto. Abrazos de Ciudad de México. Aquí en Chiapas, doctor. Ahí, pues ahí Benito es el representante, ¿verdad, Benito? Benito siempre, pues sí, claro, realmente es la intención de tener amigos y amigas de Derecho Disciplinario MX que puedan llevar una representación formal o semiformal con todos ustedes, ¿no? Entonces, yo tengo identificados a ti de Chiapas, a José Benito también, que es de por allá, y no sé qué otro compañero sea allá de Chiapas. Pues si se pudiera dar la oportunidad, usted me dice los requisitos y me gustaría aperturar el capítulo para nuestro estado. Perfecto, es ahí con la maestra Esperanza Jara que ve eso directamente. Perfecto, ahí. Muchísimas gracias, maestra. Gracias, doctor. No, hombre, gracias a ustedes, amigos. Pues nos seguimos viendo y estamos conectados en nuestro grupo de WhatsApp. Les mando un fuerte abrazo a todos. Muchas, muchas gracias, amigos. Un abrazo allá a nuestro... Buenas noches. Buenas noches. Un abrazo a Raúl, hasta Nayarit, a Miguel Montiel, Cosamaloapan, a Javier, a Carlos, ahí está, a Benito, a don Julio Adán, a nuestro amigo Darío Ángeles, ahí andan
también conectado, Juan José Ortega, Iván Contero. Muchas gracias, amigos.